Con una evasión fiscal, cuidadito, no sé cómo pueden dormir tranquilos. Y no tengo que estar guardando el dinero bajo el colchón, con el riesgo además de ser contribuyente no cumplido. Presento, yo soy Diego Llano, soy uno de los tres socios fundadores de Morada Uno, director de operaciones, y me acompaña hoy la maestra Rebeca Godínez Sáenz, quien es maestra en Derecho Fiscal, fundadora y directora de RGS Asociados, ganadora del Premio a la Excelencia Inmobiliaria en 2018 y coautora del libro El negocio de bienes raíces en México. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias, Diego. Pues un honor poder estar con ustedes en esta marca tan, la verdad, tan exitosa y que ayuda a todo propietario de inmuebles para asegurar su propiedad. Y el tema de hoy creo que es algo que nos importa o nos debe de importar a todos, sin importar si somos asesores inmobiliarios, dueños de una inmobiliaria, inversionistas, compradores, vendedores, cualquiera que sea tu rol en el mercado inmobiliario, el tema de los impuestos. Yo creo, la verdad es que en el mundo en el que vivimos, el que no entiende, el que no se inclina a entender realmente el tema de los impuestos, está dejando mucho valor. Sobre todo como asesor inmobiliario, este es un tema pues de muchísima importancia para poder asesorar bien a los clientes. ¿Cómo cuántos arrendadores crees que paguen impuestos en México? La verdad, del 100% de personas que llegan a mi despacho por asesoría, yo creo que un 20% está pagando impuestos. Y el otro 80% llega porque nunca pagaron impuestos y ahora sí ya se quieren regularizar. Pero ¿cuántos años estuvieron así? Y ahorita como ya está apretando el fisco, pues ya todo el mundo nos está urgiendo regularizarnos. Esa es la realidad. Sin duda, nosotros en Morada Uno también estimamos alrededor de un 80% quienes cumplen cabalmente con sus obligaciones. Nosotros, por supuesto, no fiscalizamos a nadie. Ese es trabajo de del SAT. Nosotros, ¿qué sí hacemos? Pues dar información de utilidad para que quienes quieran cumplir con sus obligaciones y dormir tranquilos, que lo hagan. Quienes tengan una estrategia fiscal más agresiva, sabrán ellos mismos qué hacer. El SAT es uno de los sistemas fiscalizadores más avanzados del mundo. Cuentan con una cantidad de computación impresionante. Ahora con inteligencia artificial pueden hacer cruces de cientos de millones de facturas en un clic. Entonces, sí, sí son épocas en donde amerita mucho el informarse y regularizarse. Por eso es tan importante distinguir una buena planeación fiscal contra una evasión fiscal. Son dos cosas completamente diferentes. Con una evasión fiscal, cuidadito, no sé cómo pueden dormir tranquilos. Una buena planeación fiscal es dentro del marco legal, qué beneficios te está otorgando la ley para que puedas cumplir como debe ser tus obligaciones fiscales, pero pagando lo justo. ¿Por qué es tan importante esta conversación hoy? Bueno, muchos podrían decir lo que esperábamos cada año, ya me cambiaron las tarifas, subieron muchísimo los impuestos, hubo impuestos nuevos, no, no hubo nada de eso. Este año, al contrario, las tarifas bajaron incluso, porque si ustedes ven la tarifa, pues está definido por una columna que es un límite inferior, otra columna que es un límite superior, una cuota fija y un porcentaje. Que dependiendo de dónde cae la base que va a pagar impuestos de mi renta, qué parte de mi renta sí va a pagar impuestos, hay que ver en qué renglón está cayendo para ver qué porcentaje es el que me toca pagar. Porque esto de que decimos, ay, vas a pagar el 35% de tu renta, no es cierto. Igual y pagas nada más el 1,92 y ya te estás espantando que es el 35. O a lo mejor está el otro esquema que es reciclo y nada más pagas el 1%. Pero tocas en un punto muy importante que quisiera yo, a lo mejor, hacer énfasis, que es, no, las tarifas no suben, las tarifas bajaron. Sin embargo, estamos, como bien sabemos, pues en tiempos donde el déficit público no disminuye, ¿no? El gobierno tiene un gasto muy importante que cubrir y sin embargo bajan tarifas. Lo que eso nos dice que esto está en línea con pues digamos, con lo que estamos viendo del SAT, no solo a nivel inmobiliario, sino a nivel nacional general, en donde estamos en una época donde se apuesta a la recaudación. Correcto. No ha habido incrementos en tarifas, no hay reformas fiscales que busquen fiscalizar actividades que antes no estaban fiscalizadas. Entonces no se moderniza la ley,
Entonces, eso que te dice que entonces se apuesta por una recaudación más efectiva, ¿no? Porque ahorita se me hace increíble esto y es a lo que todos los contadores decimos, ¿y cómo le vamos a hacer? Porque ahora resulta que en una revisión, que ya la revisión va a ser a través de una inteligencia artificial, lo que mencionabas hace un momento, ya no es un ojo humano el que está revisando, sino es una inteligencia artificial que tiene el SAT y de pronto va a empezar a mandar requerimientos y de pronto va a empezar a mandar revisiones y ya no nada más van a revisar a los grandes inversionistas, ya van a revisar al que tiene 10,000 pesos de ingresos, al que tiene 50,000 pesos de ingresos, a todos. Pero te comentaba, a la hora que llega un revisor a mi oficina, un auditor, va a presuponer, esa es la consigna del SAT, que todas las facturas, las que hacemos nosotros y las de todos los servicios o productos que compré, de todos mis proveedores, son falsas. Y deja responsabilidad del contribuyente demostrar que no son falsas. Exacto, aquí la Es carga el de la prueba es del problema. contribuyente. Tú debes Así hasta que es. demuestres lo contrario. Y ahí está el problema, ya no basta solo con tener la factura para hacerla, aplicar los deducibles. Ahora tenemos que tener la materialidad y también cómo se pagó ese bien o ese servicio. Porque si lo pago un tercero en vez de pagarlo yo y la factura salió a mi nombre, pero lo pago un tercero, no sé, mi esposo, mi hijo, mi abuelita, no sé, pues, ¿cómo? No puede ser. Eso se me vuelve ingreso automáticamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado y tener una buena asesoría para saber ahora qué tengo que hacer, porque con todo ese tipo de errores, si el SAT puede voltear a verme. Y bueno, el SAT sabe que en México hay pues algo así como 6,5 millones de viviendas en renta, que arriba del 80% de esas rentas no están pagando impuestos. Y entonces, si vamos también de la mano de pues la retórica que ha habido en las leyes y las actualizaciones en ley de vivienda con el registro de renta, los topes en los incrementos, la asequibilidad de la vivienda, pues va de la mano hacia un control mucho más apretado de la regulación y del SAT. Así es. Hablemos entonces ahora sí de cuáles son las obligaciones generales del arrendador. Si yo soy un arrendador, un propietario con un inmueble que rento, ¿cuáles son mis obligaciones hacia nivel general? A nivel general es primero que nada acudir al SAT y tramitar mi registro federal de contribuyentes, mi firma electrónica, porque ahora ya todo es electrónico. Sin la firma electrónica, pues no puedo entrar al portal para presentar declaraciones, contabilidad, facturar, etcétera, etcétera. Una vez que ya tengo eso, entonces ya puedo facturar. Ya las facturas no son los de papelería, no, o sea, son facturas electrónicas, los famosos FDI, donde ya viene pues todas las claves que el SAT manda, ¿no? Los sellos digitales, que cuidadito si no pago impuestos porque me cancelan esos sellos digitales y ya no voy a poder facturar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en horas y cumplir para que no me nieguen también el beneficio de poder hacer mis facturas. Después, ya una vez que facturé, todo eso se va grabando, recuerden, en la misma computadora del SAT. Por eso el SAT ya sabe lo que ya cobré, porque ya lo facturé, ¿no? Y luego el banco da aviso al SAT de todo lo que estoy depositando. Entonces, por un lado, cuadra, como dices, está cuadrando los saldos que el banco está diciendo con lo que estoy facturando, tanto de gastos como de ingresos. Y cuidadito si mis gastos están por arriba de mis ingresos porque eso es discrepancia fiscal y ahí inmediatamente viene la revisión. ¿De dónde estoy sacando el dinero para pagar todos esos gastos? ¿No? Entonces, por ahí hay dinero que estoy teniendo y que no estoy declarando. Entonces, todo eso también hay que tener cuidado. Y de todo esto llevar nuestra contabilidad. ¿Cuál es el régimen que se deben dar de alta quien va a iniciar su actividad como arrendador? Hay dos regímenes. Uno que es el régimen general, que son horarios por arrendamiento, y el otro régimen es régimen simplificado de confianza. Yo recomiendo mucho el régimen simplificado de confianza si es que aplican. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El régimen general, las tarifas van desde el 1,92 hasta un 35%, dependiendo en qué rangos entre un límite inferior y superior. Son como 10 rangos. Hay que ver en qué rango cae la base gravable. ¿Cuál es la base gravable? Renta menos deducibles y eso me va a dar la base gravable, que es como la utilidad. Ahí dentro del régimen general también tenemos lo que es la deducción ciega,
que son dos caminos que en el régimen general puedes optar. Uno es irte por los deducibles que la ley permite y el otro es irte por una deducción ciega donde no es necesario que juntes deducibles, sino ya de cajón deduces el 35% sin demostrar nada. Es como un tipo de exención. Entonces, si tú al principio de año tú tienes que elegir por qué camino te vas. Ahora, ¿cómo sé cuál me conviene? Siempre tendrás que hacer números. Si yo tengo deducibles que rebasen el 35% de mi renta, pues entonces me conviene irme por gastos. ¿Qué deducibles son estos? Mantenimiento del inmueble. Ojo, no mejoras, porque mejoras solamente se pueden deducir en la compraventa, no en arrendamiento. Y las mejoras se van a deducir como depreciación al año, un porcentaje nada más, el que la ley permite, que es el 5% al año, lo que se podrá deducir por mejoras o ampliaciones. Mantenimiento, que es lo que no queda, lo que no le da plusvalía al inmueble, como alfombras, pintura, impermeabilización, que se me rompió una tubería y pues la mandé soldar, qué sé yo. Todo lo que sea mantenimiento, eso sí lo puedo deducir, pero eso no lo hago todos los meses. Eso lo haré una vez al año, ¿no? Pintar una vez al año. Por eso la mayoría se van por la deducción ciega. Y bueno, es el que más conviene en un momento dado, en la mayoría de los casos. Y ahí sí, no necesito preocuparme por los deducibles y ya pago impuestos sobre el 65% de mi renta. Y ahí sí ya me voy a la tarifa que va del 1,92 al 35% para ver en qué rango caigo y ese es el porcentaje que me tocaría pagar, que va creciendo 1,92, 3, 5, así hasta llegar al 35. El otro régimen es reciclo que Recico, las tarifas son maravillosas porque van de la mínima es el 1%, más la máxima es 2,5, que la verdad, por 3,5 millones, pagar 2,5 no es nada. Y no tengo que estar guardando el dinero bajo el colchón, con el riesgo además de ser contribuyente no cumplido. ¿Qué aguas con ser contribuyente no cumplido si el SAT me descubre? Porque ahí puedes ir a la cárcel, ya nada más son multas y recargos y actualización, sino que es cárcel desde 3 meses a 9 años de prisión. Entonces, recapitulando, hay dos tipos de regímenes donde puede el arrendador estar dado de alta para poder emitir las facturas, llevar a cabo bien su actividad de arrendamiento. El más recomendado de todos, pues es el simplificado de confianza, ¿no? El famoso reciclo. Este régimen tiene sus limitantes, no todos podemos estar en ese régimen. Si somos socios de una empresa, si somos representantes legales de alguna empresa, si estamos en honorarios asimilares a sueldos, si somos residentes en el extranjero, no residentes en México, si rebaso los 3,5 millones al mes o al año, ya no puedo estar en reciclo. Yo, una pregunta, si yo voy a ser el arrendador del inmueble y a lo mejor renten 10,000 pesos, entonces voy a tener 120,000 pesos de ingresos por arrendamiento al año. Pero yo por sueldos y salarios, pues recibo otro tanto. Es el total que recibe la persona que no debe superar los 3,5 millones de pesos, ¿no? Qué bueno Si, que me si haces yo por esa pregunta. sueldos y salarios ya recibo 2 millones de pesos, entonces solo me queda 1,5 de espacio para recibir en arrendamiento antes de salirme del rango permitido. Que aquí esta pregunta es muy interesante, porque yo puedo estar en reciclo y no rebasar para nada los 3,5 millones, pero de pronto se me ocurre vender mi casa. Voy a rebasar ese año por vender mi casa, si la vendo obviamente arriba de 3,5 millones, sumando mi sueldo, sumando mi renta y sumando el ingreso por la venta, rebaso los 3,5 millones, salgo de reciclo ese año. Pero solamente salgo ese año, el próximo año también, y hasta el otro año puedo regresar a reciclo. Por ejemplo, pero Reciclo tienes un periodo que de hecho terminó ahora el 31 de enero, ¿no? Creo que es cuando termina el periodo para darte de alta. Porque si yo estoy en acta empresarial o estoy en arrendamiento y en el mes de junio me entero que existe reciclo y me quiero cambiar,
ya no puedo, me tengo que esperar hasta enero del siguiente año. ¿Por qué? Porque el Código Fiscal dice que no puedes estar en dos regímenes al mismo tiempo en un mismo ejercicio fiscal. Porque a la hora de presentar la declaración anual, ¿con qué régimen la vas a presentar? ¿Con reciclo o con el general? ¿No? Entonces, por eso no se puede. Entonces, si vas a cambiar de uno de esos al simplificado, tiene que ser en enero forzosamente. Ok, perfecto. Y si entonces tú te das de alta en enero para tener, digamos, un año eh, con la actividad bajo el régimen simplificado de confianza, pero si en ese año vendes la casa, entonces cuando haces la declaración anual ya te dicen, no, tú no calificas para simplificado, de regreso a régimen general y te aplican los cálculos de acuerdo al régimen. General, así es. ¿Qué pasa si no puedes estar en régimen simplificado de confianza porque eres accionista de alguna empresa, representante legal, tienes ingresos superiores a los 3,5 millones cuando sumas también tus sueldos y salarios, eh, o estás en plataformas digitales? Así es. Entonces caes en el régimen general, y ahora sí a lo mejor podemos entrar también al ejemplo, es una renta de 42,000 pesos. Entonces, hablemos primero del el primer concepto que vemos aquí en la tabla, abajo de la renta de 42,000 pesos, es la deducción ciega. Y esto ya lo mencionabas tú hace unos momentos, pero creo que vale la pena repasar. ¿Qué es la deducción ciega? Es el 35% de la renta que digamos es como no es una exención, pero es como si fuera un tipo exención, porque ese 35 no va a pagar impuestos, ¿ok? Es decir, si a mí me da flojera estar persiguiendo facturas del plomero que dio mantenimiento, puedo Ujú, optar la deducción ciega, no así es. desentenderme por completo de mis facturas que recibo por cada gasto que realizo como El dueño. problema es que tú tienes que elegir por qué camino te vas a ir en enero. Ah, ok. Entonces no es como que este mes me combino deducción ciega y el siguiente gastos, ¿no? Si por lo general, mis gastos de facturados no van a rebasar el 35% del ingreso y que además soy flojo para andar persiguiendo la factura del plomero, me conviene 100% la vía de la deducción ciega. Ok. Y esa deducción ciega te permite restar al total de los ingresos de renta el 35%, asumiendo que son gastos deducibles, es una deducción ciega por lo tanto, y entonces en el ejemplo de 42,000 pesos, la deducción ciega es de 14,700 y nos queda una renta gravable de 27,300 pesos. Exactamente. Y ese 27,300 pesos es el que va a pagar impuestos. Así es. Otra vez la columna del régimen tradicional. Lo que nos comentas tú, Rebeca, es que lo que la ley indica es un tabulador donde tiene ciertos límites asociados a una cuota fija Porcentaje. y a un porcentaje. Entonces, en este caso, el ejemplo de 42,000 pesos, hay un límite inferior de 17,533 pesos que van a pagar una cuota fija de 1,856 pesos. Los 27,300, que es la parte de la renta que sí va a pagar impuestos, porque a los 42,000 le vas a quitar la deducción ciega. Y los 27 son los que caen, digamos, son los que vamos a ir a buscar en el tabulador en qué rango caen. Y entonces en ese tabulador vamos a ver que estamos en el renglón del límite inferior de 17,000 pesos. Entonces esos 17,000 pesos nos indican que hay una cuota fija de 1,856 pesos. Y luego el excedente de los 27 menos los 17, que son, aquí está en la tablita, dice resultado, a lo mejor es el excedente sobre el límite inferior, son 9,766 pesos, que van a pagar una tasa del 21,36%, que es la que aparece en el tabulador, que se suma a la cuota fija de 1,800 pesos y da un total de 3,900 pesos. Em, Al lado tenemos la columna de reciclo, en donde el cálculo es más sencillo. Ahí simplemente nos vamos a un tabulador, Posibles, no hay deducibles. porque las tarifas son muy bajas, Es una tarifa única, digamos, sobre los ingresos, que la encontramos también en un tabulador. creciendo desde el 1% al 2,5, son como cuatro rangos nada más. Y que en este caso, los ingresos de 42,000 pesos al mes de renta nos llevan a una tasa de 1,1%,
que son 462 pesos al mes, el 1.1% del ingreso recibido. O sea, nada, nada. Si yo soy arrendador y no declaro mis rentas, ¿qué tipo de riesgos estoy expuesto? Estás expuesto a un riesgo fiscal, sin duda, es defraudación fiscal y si el SAT te cacha, pues tendrás que pagar multas, actualizaciones, recargos, en el mejor de los casos y en el peor de los casos, pues enfrentas consecuencias penales, ¿no? En términos de la ley civil de arrendamiento, ahí es diferente. Ahí es algo, y algo que para nosotros es bien importante distinguir. Si tú eres un arrendador que no emitiste facturas durante tu renta, pero después necesitas hacer un juicio civil para obtener una orden de lanzamiento de tu inquilino, eso sí puedes, sí tienes derecho a un juicio, ¿no? Y nosotros en Morada Uno hemos llevado eh, cientos de juicios en representación de nuestros clientes. La mayoría de ellos no emite facturas, tristemente, a pesar de que nosotros siempre recomendamos que lo hagan, la mayoría todavía no lo hace, y eso no te impide tener derecho a un juicio. El juicio se va a llevar a cabo, el inquilino que pierde el juicio por no pagar, pues el juez dictará sentencia y hará una orden de lanzamiento, se le dictará la sentencia al inquilino para que pague todo lo que adeuda y los intereses moratorios, penas convencionales, daños y perjuicios según aplique, pero el juez tiene la facultad de avisar al SAT que tú eres un posible contribuyente en incumplimiento. Ujú. Y eso es, nosotros, la verdad, pues de todos los juicios que hemos tenido en Morada Uno, nunca hemos visto que el juez ejerza la facultad de avisar al SAT de un contribuyente en incumplimiento, pero existe. Y Problema. el riesgo es, Sí. ahí Porque está, esto ¿no? es nuevo. Esto salió apenas en 2019. Y como entró la pandemia, pues la verdad, hasta ahorita no lo han ejercido, pero está en ley. Está en ley y Y, otra vez y- estamos en épocas y de estamos recaudación. exactamente, ese es el miedo, que Sí, a ver a qué hora sí lo van a aplicar. otra vez. No porque no hayas facturado, no vas a perder el derecho al juicio. Sí tienes derecho al juicio, sí vas a poder sacar a tu inquilino, sí se va a poder dictar justicia civil de arrendamiento en favor tuyo, vas a ganar el juicio, pero terminando el juicio, es muy posible que el juez te acuse con el SAT. Y ahí sí, prepárate para y las consecuencias administrativas y hasta penales que podría haber. Pasemos entonces al siguiente tema, el IVA. Es algo que nos preguntan mucho. Aquí estamos ya brincando a una materia bien diferente. El IVA, es impuesto al valor agregado, sí se genera en actividades de arrendamiento, pero no en todas. Explícanos, por favor. Si es casa habitación el inmueble y este está amueblado, entonces sí se causó IVA. Pero si no está amueblado a la casa habitación, no se genera IVA. Y es el único, bueno, ese y el terreno no causan IVA. Todos los demás inmuebles como bodegas, locales comerciales, oficinas, esos sí van a causar IVA. Todo lo que no sea casa habitación. Pero siempre que sea casa habitación sin amueblar, no causa IVA. IVA o causa IVA tasa cero, ¿no? No causa, está No causa exento. IVA. La Ok, casa habitación está exenta. está exento. Así es. Perfecto. Si el inmueble está amueblado, si es comercial, industrial o cualquier otro uso que no sea habitacional, entonces sí va a causar IVA. Va a causar IVA. El dueño, exactamente, tiene que retenerle, porque él es retenedor. El IVA no se lo puede quedar. Recordemos que el IVA no es nuestro dinero, es dinero del SAT, porque luego nos confundimos y nos gastamos ese dinero. Entonces, dejarlo y el día 17 del siguiente mes al que lo recibí es cuando lo tengo que enterar en mi declaración junto con el impuesto sobre la renta. Entonces, no se lo gasten, por favor, el IVA es del fisco, recuerden eso. Si yo le rento a una persona moral, yo soy persona física, pero le rento a una persona moral, la persona moral a la hora que me paga tiene la obligación de retenerme. Si estoy en el régimen general, el 10% de impuestos sobre la renta. Si estoy en reciclo, el 1.25, porque no me puede retener el 10 y la tasa máxima en reciclo es el 2.5, ¿no? Entonces ahí nada más retiene el 1.25. Y de IVA en los dos casos y dos terceras partes. Exactamente. ¿No? Sí, cuando a mí, Al que él le fíjate, yo me paga. hacía muchas bolas antes y lo que me ayudó a que esto no se me olvide es que las retenciones aplican cuando una empresa le paga a una persona.
¿Por qué? Exacto. Porque es más fácil fiscalizar a las empresas que a las personas. Las Ujú. empresas todas tienen RFC, todas hacen Y declaraciones ese es mensuales otro punto, y entonces es más fácil ir a sí, fiscalizar a la empresa por no que a pagar. Juan Pérez que recibe el dinero. Exacto. Entonces, yo a mí entender eso me ayudó a retener esta parte de las retenciones aplican Ujú. cuando una empresa le paga a una persona. ¿Por qué? Porque es más fácil que la empresa después pague esa lana al SAT. Entonces aquí preguntan y dicen, ¿cómo defienden ante un posible caso de la ley de extinción de dominio? ¿Cómo se defiende a los arrendadores si dentro de la buena fe se requiere la comprobación de la emisión de CFDI del ingreso de arrendamiento? Como una prueba más para demostrar la buena fe, ¿no? O sea, quiero demostrar que yo no sabía que se estaba haciendo algún acto ilícito, pero pues si yo también no estoy pagando impuestos, pues soy defraudador fiscal y es un acto ilícito, porque recordemos que el dinero que no se declara son ingresos no lícitos. Ese no es el dinero que viene del narcotráfico, el lavado de dinero. El lavado de dinero es el que no declaro, Claro. ¿no? Entonces, ahí yo estaría, ahí estoy cometiendo un ilícito, un delito fiscal Un y un delito delito fiscal. penal de acuerdo al Código Fiscal. Entonces, pues sí, Sí, la pues verdad es que hay que demostrar la buena fe con todas mis facturas de pago de rentas y mis declaraciones. de acuerdo. La teoría nos dice que la emisión de los FDIs por el concepto de arrendamiento son uno de los elementos justamente que demuestran la buena fe para un caso de extinción de dominio. Sin embargo, no es el único. Yo les puedo responder también desde la experiencia de Morada uno. Nosotros, pues en 50,000 rentas que hemos hecho, pues hemos visto de todo. Voy a tomar un paso hacia atrás y dar un poco de contexto. La ley de extinción de dominio surge precisamente a partir de una filosofía con el espíritu de pegarle al crimen organizado donde más le duele, que es en el dinero y en los activos y los mecanismos que tiene para lavar ese dinero. Entonces, lo que la ley de extinción de dominio nos dice es que si un activo, en este caso estamos hablando de materia inmobiliaria y de arrendamiento, si un inmueble fue adquirido por medio de bienes ilícitos, entonces está sujeto a una extinción de dominio, un decomiso permanente por parte de la fiscalía. eh, Cuando, otra vez, el inmueble, son aquí dos supuestos, uno es, fue adquirido con dinero ilícito, y segundo, cuando el inmueble es utilizado en la comisión de uno de los delitos que están señalados en la ley de extinción de dominio, que están ahí clasificados. Entonces nosotros, pues sí hemos tenido instancias, porque lo que ha pasado, digamos, en el tiempo es que, aunque el espíritu de la ley es muy positivo, pegarle al crimen organizado donde más le duele, lo que en la práctica se vuelve, y por supuesto sin generalizar de ninguna forma, yo soy de la idea que pues partir siempre de la buena fe y darle el beneficio de la duda a todas las fiscalías del país, pero existen algunas fiscalías por ahí que aplican la ley de extinción de dominio como un mecanismo de extorsión a contribuyentes honestos que compraron un patrimonio de buena fe. Y nosotros ya hemos tenido un par de casos donde se llega a cometer un acto ilícito dentro del inmueble, donde llegan a arrestar a lo mejor a alguien, y nos hemos tenido que defender de amenazas de fiscalía de extinción de dominio, y lo hemos hecho a través, el elemento más importante con el cual se demuestra la buena fe de la operación es el contrato de arrendamiento, con el clausulado correcto de extinción de dominio, con las declaraciones correctas de ambas partes, con fecha cierta. Eso es el elemento más importante para defendernos de una extinción de dominio. Y el segundo ha sido la investigación. La investigación que hace Morada uno del arrendatario demuestra la buena fe del arrendador al entrar en la operación. Es decir, yo tan no conozco al inquilino, tan soy ajeno al inquilino, que contraté a una empresa tercera especializada para que le hicieran una búsqueda de todos sus antecedentes jurídicos y en las listas negras internacionales y le checaran su buro de crédito y validaran que no hubiera fraude de identidad. Y entonces nosotros, el arrendador acredita la buena fe que tiene en la operación a través del contrato,
a través de la prestación de servicios que contrata a Morada Uno, a través del reporte de la investigación y el perfilamiento que hace Morada Uno, y así es como nosotros hemos recuperado pues el uno o dos casos que hemos tenido donde las fiscalías, aplicando de forma equivocada la ley, nos han querido amenazar con quitarnos el inmueble. Entonces, bueno, todo este choro para decir que los FDIs sí son sin duda una forma de comprobar la buena fe del arrendamiento, pero no son la única. A nosotros en la experiencia de Morada Uno, el contrato, el reporte y los servicios contratados a Morada Uno han sido los elementos con los que hemos desatorado estos casos. Pues buenísimo, con eso hemos llegado ya al final de este episodio de Expertos Inmobiliarios. Rebeca, muchísimo gusto por acompañarnos. No sé si podamos compartir, por favor, los datos de la oficina de Rebeca en el chat. Eh, a mí si me preguntaran si soy un arrendador, estaba la pregunta, ¿no? Si soy un arrendador que no he cumplido en años y ahora ya me dio miedo, ¿qué hay que hacer? Entrar en contacto con Rebeca y su equipo. Por favor. eh, Es Perfecto, también. @RGS Asociados. Y otra vez, pues cumplir con el SAT, dormir tranquilos, no sale tan caro. Es lo que siempre recomendamos en Morada Uno. Y hay, por supuesto, especialistas como la maestra Rebeca y todo su equipo, pues que nos ayudan a que sea fácil y a que podamos dormir bien. Gracias. Con mucho gusto. Los que necesiten toda la asesoría por venir de Morada Uno es gratuita. Así que explótenos. Buenísimo, pues ya escuchó todo nuestro público. Están los datos, pónganse en contacto. Tuvimos en este episodio, tuvimos un amplio récord de audiencia. Me dice aquí el equipo que no todos los registrados se pudieron conectar. Entonces, pues estén atentos, habrá seguramente en las próximas episodio para continuar con las preguntas, para volver a entrar en profundidad en algunos de estos temas. Entonces, estén al pendiente también pues de las redes de RGS Asesores y de Morada Uno. Asociados. Asociados, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues perfecto, Rebeca. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Nos vemos.